Saludos cordiales. Es un gusto para mí presentarle el libro que con mucho cariño escribimos la doctora Rosana y mi persona y que titulamos Cómo hacer una investigación tres compleja. Está estructurado en 3 capítulos y en la introducción señalamos que la transcomplejidad ha pasado su desarrollo por 3 etapas. Una primera a partir del año 2003, cuando no era aceptada y se criticaba duramente sus principales planteamientos. Una segunda etapa ubicada desde el año 2010 en adelante, cuando algunos investigadores la aceptan con cierto temor y estaba de alguna manera liderizada por la Universidad Bicentenaria de Aragua. La tercera etapa a partir del año 2017 en adelante, donde muchos hablan del tema, escriben acerca de este, creen que saben qué es y cómo debe hacerse la investigación transcompleja, siendo la tendencia hacia un modelo mixto pero fijo, con énfasis en lo cualitativo. Otra característica de esta etapa es que se coloca la denominación transcompleja en el título, la metodología y en la teorización de las investigaciones. No obstante, muy poco lo hacen en lo relativo a la descripción de la realidad de investigación y la fundamentación teórica. Esta etapa es la más peligrosa a nuestro juicio, por cuanto se insiste en un modelo único para la investigación transcompleja, y si esto se logra, volveremos a caer en un nuevo reduccionismo. No obstante, hay que señalar que todas las etapas coexisten. El propósito del libro es intentar responder a la interrogante, ¿cómo hacer una investigación transcompleja? Para lo cual clarifica y revisa algunas de las argumentaciones anteriores, especialmente cuando se trata de cómo aplicar la transcomplejidad en investigaciones en la universidad contemporánea de nombre, pero clásica en su acción cotidiana, especialmente en el ámbito de las investigaciones para presentar como tesis doctoral, reconociendo que el planteamiento que hace la obra no es la única posibilidad de aplicar la transcomplejidad como alternativa aún en desarrollo. Saludos cordiales. Continuando con la presentación de nuestro libro, soy Rosana Silva y les hablaré de los capítulos 1 y 2 del mismo. El capítulo 1, Lo trans, una nueva manera de mirar la investigación, plantea el debate paradigmático de finales de fin de siglo, que permite la emergencia de nuevas cosmovisiones que abogan por la transdisciplinariedad como vía para conocer la complejidad. En este apartado del texto, las autoras exponemos algunos de los cuestionamientos que emergen en esta época. Entre ellos, se agudizan los cuestionamientos de cómo abordar la realidad en todas las áreas del saber. La matemática, la física, la medición no da respuesta a todas las situaciones que ocurren en el universo, en la vida, en lo humano. Por otra parte, el mayor conocimiento lleva a cuestionar lo hasta ahora conocido. Por lo tanto, se abre una puerta para repensar si realmente se puede, a través de un método único, dar respuestas a los misterios del universo que se escabullen sigilosamente de la mirada humana. De allí que asegurar que hay una verdad irrefutable es correr un gran riesgo. Como respuesta a todo lo antes planteado, se fue fraguando una tendencia antipositivista iniciada a finales del siglo XIX y que, como todos sabemos, continúa hasta hoy. Se combate la hegemonía de las ciencias naturales objetivas para ir en búsqueda de una ciencia subjetiva de las humanidades. A la luz de estos eventos emergen nuevas posturas ontoepistémicas, entre ellas la transcomplejidad, que en algún momento fue objeto de incredulidad y recelo, pero hoy es una forma de pensamiento que se manifiesta como una opción viable para el abordaje transdisciplinar de las complejidades humanas. La transcomplejidad surge entonces como la confluencia de postulados de las teorías de la complejidad y la transdisciplinariedad, configurando una nueva cosmovisión de complementariedad paradigmática investigacional, como una actitud crítica y creativa, dialógica y dialéctica, que reconoce la existencia de una pluralidad de aproximaciones, en la cual la incertidumbre pone en tela de juicio las certezas.
Ahora bien, vistos los elementos que dan origen y sustento al pensamiento y la investigación transcompleja, el capítulo 2 de nuestro texto contempla la concepción de la matriz epistémica transcompleja, considerándola como un espacio donde se engendran las ideas, de donde parte la creación particular que explica el ser, el mundo y las cosas que en éste se desarrollan. Nos referimos entonces al qué. ¿Qué aspectos ontoepistemológicos orientan la investigación? De inicio, la consideración de una transciencia que nos habla del fin de la ciencia determinista y el comienzo de la nueva ciencia, apareciendo el pensamiento poliédrico, una ciencia de múltiples epistemes. Esta transciencia se estructura en tres vertientes que imbrica las ciencias naturales, sociales y espirituales en un verdadero diálogo transcomplejo y transdisciplinario. De allí, su ontología compleja asume la realidad múltiple, diversa, relacional, en construcción y construible, a través de una epistemología de complementariedad donde la teleología es múltiple y la axiología vivencial, centrándose en una razón trans que valora lo tangible y lo intangible, que aspira a comprender lo sensible y busca transformar cuando se amerite. A la luz de lo antes señalado, ¿cómo desarrollamos la investigación transcompleja? Asumiendo el enfoque integrador transcomplejo que se caracteriza por ser complementario, sinergético, reflexivo, dialógico e integral. Con investigadores transcomplejos cuya actitud está fundamentada en la intercolaboración, a través de la complementariedad de métodos que incluya la opción quanti, quali y dialéctica, utilizando metodologías de trabajo en equipo, en redes, de integración entre disciplinas y especialidades. En fin, asumiendo una transmetodología. Finalmente, en este capítulo dejamos la idea de un investigador que no descarte a priori ningún paradigma, sus aportes ni formas de ver la realidad, sino que busque la complementación de sus visiones según los requerimientos de la misma realidad que se investiga. La investigación transcompleja exige una razón plural que se traduce en la complementariedad, razón, intuición e imaginación. Siendo así, el discurso transcomplejo refleja la intención del investigador y la multiplicidad de significados que puede ser ilimitado. Ahora los dejo con la doctora Crisálida Villegas, quien los sumergirá en el mundo de la práctica en la investigación transcompleja. El capítulo 3, titulado Desde la práctica, trata de complementar lo planteado teóricamente, reflexionando acerca de algunas experiencias vividas a lo largo de los años investigando desde esta visión transparadigmática. En tal sentido, la primera experiencia a compartir está relacionada con el título de los trabajos revisados: tesis doctorales, trabajos de grado de maestría, artículos y ponencias, en los cuales se observa que sus autores insisten en colocar la palabra transcompleja en el título y resulta que cuando se revisa el texto no se hace evidente la postura anunciada. Esto tal vez fue necesario en una primera fase del desarrollo de la postura, pero en los actuales momentos creemos que la transcomplejidad debe evidenciarse desde la primera página y a lo largo de todo el trabajo. Esta debilidad que he señalado en cuanto que no se evidencia a lo largo del texto la postura transcompleja tal vez tiene que ver con que no es lo mismo pensar transcomplejamente que escribir este pensamiento en un proyecto o informe de investigación. A mi juicio es difícil y no es tan libre a pesar de que se trate de una postura transcompleja, puesto que debe ser una posición lógica y articulada. De tal manera que una vez elegido el tema de interés para hacer una investigación, es necesario transformarlo en una realidad de investigación.
que por su complejidad debe ser estudiada desde el presente, lo que está ocurriendo, desde las conexiones con el pasado que han permitido que se instaure la situación, así como la posibilidad de autotransformación en el futuro. Otro aspecto en el cual se ha observado discrepancia en cuanto a la investigación tres compleja está relacionado con los objetivos o propósitos. Generalmente los pensadores de esta postura creen que deben plantearse son propósitos. Los objetivos se corresponden a las intenciones de conocer, por lo que es congruente con la finalidad investigativa, mientras que los propósitos se orientan a la aplicación del conocimiento para transformar la realidad, que obviamente se extiende más allá de la investigación. Si se asume este planteamiento en una investigación desde la visión tres compleja, se podría plantear objetivos o propósitos según su fin último. En este caso se plantea la necesidad de formular objetivos o propósitos con finalidades explicativas, comprensivas, críticas y transformativas de ser posible. Otro aspecto en el cual también se evidencia debilidad es en cuanto a la fundamentación teórica, y que evidencia una vez más la necesidad del trabajo en equipo, ya que es difícil que un solo investigador conozca las teorías bases de las diferentes disciplinas. Tal vez por este motivo en este aspecto es poco lo que se ha avanzado. Se han hecho algunos intentos, pero no se ha logrado totalmente. Lo que los autores consideran debería ser el ideal en una investigación tres compleja, que no es sumar disciplinas, sino colocarse desde una situación real que pide un conocimiento que no está predeterminado, donde los procesos de inducción y deducción deben complementarse. De ahí que el abordaje ideal de la realidad sería una visión integrada desde las disciplinas o ciencias duras, desde las blandas y desde el arte y la ciencia del espíritu. En tal sentido, bastante se ha discutido acerca de las ciencias duras y blandas, pero poco se ha hecho en relación a las ciencias espirituales, asumiendo estas como un tercer tipo que hace puente entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, constituyendo el tercer vértice de lo que se ha denominado la mirada transcompleja. En lo metodológico, lo decía al inicio, es lo que más se ha asumido como transcomplejo, pero aún así queda incompleta porque un aspecto fundamental de esta postura es el trabajo en equipo. Y evidentemente sigue siendo un trabajo individual, que en algunos casos hemos intentado superar esto utilizando como equipo al tutor, al jurado y a los actores de la realidad. Pero verdaderamente para que pudiera ser compleja tendría que ser un trabajo en equipo, donde desde diferentes disciplinas el equipo o el grupo de investigadores asuma la realidad que se investiga. Específicamente hasta ahora se ha planteado, como decía, métodos mixtos desde un aspecto cuantitativo y donde el análisis ha sido fundamentalmente con estadística descriptiva, y desde lo cualitativo, como dije antes, descuidando lo referido a la tercera postura, que serían los métodos dialécticos. Sin embargo, algunas experiencias han permitido ver que hay un cierto avance. Específicamente, la primera investigación de la cual damos cuenta fue con Mateus en el 2012, donde realizó una investigación considerando las técnicas de la encuesta, de la entrevista y de la observación. A partir de esa fecha se realizaron muchas investigaciones de esa misma forma. Posteriormente se incorporó la utilización de las tecnologías de información y la comunicación para la recopilación de la información y la realización o la constitución de comunidades de investigación, con Alfonso en el 2016. A partir de aquí se inicia una segunda fase de evolución, cuando se logró realizar una investigación mediante un trabajo en equipo conformado por 3 profesionales de diferentes disciplinas: Valdés, ingeniero; Gámez, abogado; y González, educadora, en el 2018. Otro avance se incorporó cuando se planteó la necesidad de un trabajo colaborativo en la búsqueda de información, y se incorporaron el focus group, tanto Aguiar en el 2019 como Piña en el 2019. Y en el ámbito cuantitativo se incorporó el análisis de contingencia con Piña en el 2019 y García 2019.
Finalmente se incorporó el aporte de la ciencia del espíritu, tratando de aplicar el método integrador 3 complejo con Perdomo en el 2019. Si bien estos trabajos son un avance en la aplicación de esta postura, no creemos que se haya explorado suficientemente sus potencialidades. Por lo general se ha venido utilizando los métodos mixtos como una visión transcompleja. No obstante, esta realmente no es la investigación transcompleja que se aspira a promover en el texto. Evidentemente, en un proceso de investigación transcompleja se pueden utilizar técnicas de recolección de la información, tanto cuantitativa como cualitativa, como se ha hecho hasta ahora. Se ha criticado la ausencia de técnicas que favorezcan el trabajo grupal, de ahí que en las últimas experiencias se han incorporado los grupos focales. También un grupo de investigadores incorporó como técnica el muro colaborativo virtual. Es evidente que se requiere mayor creatividad en la utilización de técnicas que favorezcan el trabajo en equipo y la reflexividad profunda. En este sentido, las tecnologías de información y comunicación, así como el trabajo en redes, pueden brindar muchas posibilidades en tal sentido. También hay que considerar en el ámbito de la ciencia del espíritu que existen tanto instrumentos de orden cuantitativo como cualitativo, que generalmente la gente tiende a pensar que es solo cualitativo. Y por supuesto, la utilización de los métodos dialécticos. En el tratamiento de la información en el ámbito cuantitativo se requiere incorporar estadísticas complejas y la utilización de programas informáticos tanto para información cuantitativa como información cualitativa. Asimismo, la tecnología puede contribuir en la gestión de un modelo comunicacional especializado y arbitrado para crear una comunidad académica virtual, como lo plantea Pérez en el 2015. La construcción de teorías en esta postura debe ser una actividad discursiva cuya argumentación debe considerar enunciados generados en contextos diversos, en una práctica social situada, modelada por la interacción con otros, en un proceso dialógico y dialéctico, que implica una narrativa propia, un discurso escrito flexible, que considere los fenómenos y a su protagonista, en el contexto sociocultural donde se desenvuelve, que admita lo diverso, lo inacabado y que permita la reconceptualización de términos. Y esto no significa un discurso no formal. Esta travesía, señala la doctora Rosana, tendrá por supuesto detractores, pero que forman parte de las transcomplejidades de la realidad de la naturaleza humana, que implica la aceptación de la diversidad, de la diferencia de opiniones y que lejos de desmotivar debe generar interés para seguir en la búsqueda incesante del saber, generando una nueva narrativa de la ciencia. A esta aventura es que invitamos a nuestros oyentes porque solo mediante el trabajo en equipo de diferentes personas con diferentes pensamientos e informaciones podremos consolidar una postura transcompleja que nunca tendrá una sola forma de realizarse. Buenas tardes, gracias.